Tema. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeros. Este es el encuentro número 22 del año, del cuarto año que hacemos este curso de capacitación y formación entre la Juventud Sindical y el Instituto de Formación y Actualización Política IFAP. La verdad que año tras año se van sumando los compañeros y compañeras. Es importantísimo destacar que, sobre todo en vísperas de una elección de la Confederación General del Trabajo, en donde estamos todos bregando por la unidad, me parece importantísimo destacar el rol que cumplió este instituto, no solo este año, sino todos los años que venimos trabajando en tratar de generar un lugar de encuentro de compañeros y compañeras sin importar a la fracción o al espacio político al que pertenezcan, siempre y cuando estén dentro del arco del peronismo, ¿no? Está clarísimo. Así que, bueno, nada, no mucho más que darle la bienvenida a todos, agradecerle a Julián, que no sé si ya está conectado, por tomarse el tiempo para estar acá con nosotros, contarles que nosotros somos la Juventud Sindical Nacional, somos un espacio de jóvenes dirigentes, militantes, del peronismo, del gremialismo, que entendemos que la construcción de la Argentina es con todos y con todas, haciendo los esfuerzos que tengamos que hacer para firmar al menos los acuerdos básicos para poder hacer crecer nuestra Argentina. La profesionalización, la formación y la capacitación es algo que nos resulta vital para hacer esta tarea. Así que bueno, los saludo a todos en nombre de mi organización gremial, Aeronavegantes, en nombre de Juan Pibrey, mi secretario general, y en nombre de Cristian Jerónimo, el actual conductor de la Juventud Sindical. Sin mucho más, dejo todo en manos de Kelly Olmos, que lo va a presentar a Julián. Hola, hola Julián, hola compañeras, compañeros. Obviamente no soy Kelly, soy Javier, pero bueno, como, como muchas veces hacemos un cambio de roles, bueno, hoy me toca dar la bienvenida a Julián, un compañero, un amigo de muchísimos años, que ha hecho un enorme esfuerzo para poder estar presente hoy. Es la tercera vez que Julián participa en estos cursos de formación política y sindical, Juventud Sindical. Lo hizo en el año 2018, en el 2019, y ahora en forma virtual nos acompaña en este quinto curso que hemos dedicado a la política internacional y bueno, y a todos los temas que tienen que ver con la posibilidad del desarrollo y el crecimiento sustentable y sostenible de nuestro querido país. Julián es nacido en la provincia de Buenos Aires, tiene 57 años, es abogado, fue intendente de su ciudad natal, de Chacabuco, en el periodo 95-99, y en ese año fue también designado ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Fue también viceministro de Defensa de la Nación, vicejefe de gabinete de ministro y legislador en la provincia de Buenos Aires. En el 2009 y 2011 fue el primer ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del país desde que volvió la democracia en 1983. Luego de las elecciones del año 2011 fue elegido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un cargo que ejerció hasta el 10 de diciembre del 2015. Actualmente es profesor adjunto de Historia del Derecho Constitucional en la Universidad de El Salvador. Y tengo el honor de participar con otros compañeros. Es director de la diplomatura Los desafíos laborales desde una perspectiva humanista en la Universidad de San Isidro, que es una diplomatura que cuenta con la asistencia de 6 gremios muy importantes de nuestra Confederación General del Trabajo, conjuntamente con la Universidad de San Isidro, dirigido por Julián, y de la cual, bueno, forma parte, entre otros, el profesor Aldo Carrera, que te manda un gran saludo, el doctor Oscar Cuartango, que está también presente, y otros compañeros que lo acompañamos a Julián en esa diplomatura. Es también asesor del ESMATA y, a su vez, sigue trabajando en ese estudio jurídico. Pero acá no dice, yo tuve la suerte de conocerlo a Julián muy joven, allá a principios de los 90, cuando fue director nacional de Juventud, cuando Gustavo Vélez fue ministro del Interior. Desde esos años lo hemos visto crecer en su capacidad,
pero también a crecer en su interioridad, en su capacidad como buena persona, como buen compañero y como este compromiso que demuestra hoy, un compromiso con los militantes, haciendo lo que todos hicimos en su momento, traspasándole a los más jóvenes todo lo que el peronismo nos dio, todo lo que la Argentina nos dio, para que puedan seguir en este derrotero de sacar definitivamente a la Argentina de esta debilidad, de esta postración en la cual nos encontramos y que todos queremos que definitivamente, como soñaron Perón y Evita, pueda estar en el lugar que se merece. Así que sin más prolegómenos, te damos la palabra, Julián, con el altísimo gusto de poder escucharte. Gracias. Gracias, Javier, muchas gracias. Gracias, Raquel. A los compañeros presentes, un abrazo en esta cercanía del 17 de octubre. Quiero decir que la conocí a Kelly militando en la circunscripción 11. Me llamaba siempre la atención su disciplina de trabajo, su rigurosidad. Una militante que mezcla las dos condiciones, una profesional con un método muy riguroso de trabajo y una militante comprometida hasta la médula. Y a Javier también lo conocí en esa etapa donde yo estaba estudiando y militando acá en Los Libertadores. Eran dirigentes que marcaron un tiempo y que lo siguen marcando en el distrito. Y si hay algo tenemos de orgullo nosotros es que tenemos historia. Y esa historia, cuando uno empieza a mirar la propia vida, está vinculada al compromiso, está vinculada a ser esclavo de los sueños que tenemos. En momentos buenos, en momentos difíciles, pero el principal aporte que le ha hecho el peronismo a la Argentina a través de todos los tiempos, y que es un valor que guarda muy bien la militancia, que yo quiero resaltar el valor de la militancia, porque creo que muchas cosas en la Argentina se entienden y muchas definiciones se comprenden a partir de que quien la toma es un militante que tiene barro en su haber, que tiene angustias del pueblo, que tiene frustraciones y que tiene los sueños del otro encarnado como propio. Digo esto porque me parece que si uno tiene que buscar un diferencial en este tiempo de la política, es que la política arraigada al territorio tiene una comprensión mucho más acabada y una visión mucho más comprensiva de la realidad. Cosa que pasa también con el movimiento obrero. Si un atributo tiene el movimiento obrero, es esa capacidad de comprensión de la realidad y ese encarnar los sueños del otro como propios, sobre todo quienes son dirigentes, quienes asumen la representación en el movimiento obrero, y eso lo veo muy de cerca en Esmata, dejan de ser la vida propia para cargar consigo no solamente la mochila de mariscal de la cual hablaba el general, sino también los sueños y la expectativa de quienes representan. Me pidieron que comparta una mirada sobre el contexto internacional. Si hubo una definición que hizo el general Perón que me parece que nos marcó definitivamente a todos, es que la política exterior de la nación argentina está vinculada a la región, que la política internacional de la Argentina está estrechamente vinculada. En aquel momento fue un anticipo de lo que después pasara mucho más adelante, el ABC de Perón. La sociedad de Argentina, Brasil y Chile iba a marcar lo que era el posicionamiento geopolítico
de un proceso histórico de muchísimo cambio. La Argentina posguerra de Perón, Perón entendía que el mundo estaba en un proceso de cambio y de reorganización de nueva fuerza y que la relación con Brasil iba a ser determinante, al igual que la relación con los países de la región. Después terminó consolidándose el Mercosur como un espacio comercial, como un espacio de negocios con momentos más intensos, con momentos de mayor tensión por la compatibilidad de muchos sistemas productivos de ambas naciones, pero sin duda nuestro origen, nuestro destino y nuestro futuro se juega en la relación centralmente con Brasil. Es imposible pensar los intereses de la política exterior argentina si no la pensamos a partir de una relación estratégica de intereses comunes con el Brasil. Alguna vez Alberti dijo que la República Sudamericana había fracasado porque no se habían logrado articular intereses y negocios comunes. El Mercosur, sin duda, con marcha y contramarcha, como son todos los procesos históricos y los cambios políticos, más allá de los cambios políticos de los gobiernos, logró articular intereses de ambas naciones que le dieran consistencia y que permitieran resolver el último acuerdo o los conflictos que había sobre la viabilidad de la relación Argentina y Brasil el fin de semana pasado. Es decir, el general Perón a nosotros nos enseñó que la política de la nación se define a partir de la política internacional, es decir, que no puede haber una política nacional que no esté fundado en el análisis de cómo evolucionan los actores globales para tomar decisiones nacionales. Mi experiencia de los primeros años de la década que pasó es que empezaba a surgir en el mundo nuevos actores con nuevas demandas que iba a cambiar la relación geopolítica. La aparición de China, la aparición de India, sin duda que cambió el diseño de la política internacional en el mundo y cambió también la mirada de los países o de muchos países latinoamericanos. Si nosotros miramos el proceso de formación de los BRICS, de los emergentes del año 2008, 2009, 2010, toda la política comercial y la política exterior de Argentina estuvo vinculada a pegarse a Brasil para tener una plataforma común de negocios compatible con los nuevos intereses que la Argentina tenía. La Argentina del año 2000 hasta la fecha ha hecho en materia de agricultura la revolución más impactante de la que se tenga memoria. Duplicamos la capacidad de producir proteína, de 50 millones de toneladas estamos en 150 millones de toneladas. Es decir, esta ha sido sin duda una verdadera revolución en el sistema y en el modo de producir de la Argentina, y los nuevos emergentes en la política exterior, los nuevos países que surgían en la política exterior, demandaban productos que la Argentina tenía para aportar, que la Argentina estaba en condiciones de aportar. Por año se incorporan 40 millones de chinos desde hace una década, de la población rural a la población urbana, que ha significado un cambio dramático o drástico en los hábitos de consumo de esa población, y todo el poder que hoy tiene China tiene una vulnerabilidad que es la seguridad alimentaria.
Rusia se presentó también como un escenario atractivo a los intereses de la Argentina, es decir, tuvo una vinculación mucho más intensa en otro momento de nuestra historia, pero también destino de nuestros intereses. E India aparece también como un nuevo actor, con una cultura bastante más compleja que la Argentina, de mayor dificultad en la relación, de mayor dificultad en la posibilidad de hacer negocios de nuestros empresarios y nuestros productores por el modo de vivir y por la distancia. La gran novedad de la década, sin duda, fue el surgimiento de África. África surgió como una posibilidad y como el último destino donde se le podía aportar lo que el mundo reclamaba, que es alimento. De hecho, hace más de una década China tiene miles y miles de científicos trabajando en el desarrollo y con presencia en África. Brasil ha tenido una política muy agresiva de cooperación y asistencia técnica en el sector agroalimentario con África, y hay empresarios argentinos, técnicos en la medida de las posibilidades, que también han ido en búsqueda y están en la búsqueda del mercado o de lo que va a representar para las próximas décadas África, para el interés comercial argentino-África, y sin duda el cambio que hubo en el corrimiento de la frontera agrícola argentina, se incorporaron 10 millones de hectáreas nuevas al sistema de producción, abre a la Argentina escenarios nuevos. Bueno, Argentina lo vio a esto. Si la política exterior de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner tuvo un altísimo pragmatismo a la hora de organizar la política exterior, en función de los intereses económicos de la región. Y esto significó, sin duda, un cambio de paradigma, porque había una pertenencia cultural a Estados Unidos, a Europa, y el escenario del Atlántico, que era en la década del 80, en los 90, el escenario de la pelea comercial del nuevo siglo se da sobre el Pacífico, y sin duda Argentina, sus intereses están estrictamente vinculados a ese corredor oceánico comercial. Con esto, ¿qué quiero representar? Lo que quiero representar es que Argentina tuvo una capacidad de adaptación muy grande al nuevo mundo que se expresó a partir de los años 2000, 2002, 2013. Y lo ha hecho con mucha inteligencia. Si el peronismo ha aportado algo, ha sido muchísimo pragmatismo a la hora de definir su política exterior, contrario a lo que se dice, para proteger los intereses económicos y productivos de nuestro país. ¿Qué desafío tuvimos a partir del año 2008-2009? Desde el año 2008 se planteó un elemento nuevo en el mundo, y ese elemento nuevo era la financiarización de la economía, es decir, el sistema financiero a nivel global iba a reemplazar la valorización del capital que antes se expresaba en máquinas, en chimeneas, en un sistema productivo, por un sistema financiero cada vez más condicionante de las economías nacionales. Sobre esto se ha escrito mucho, de esto se ha hablado mucho, y simultáneamente, después del 2010, asistimos a la década denominada del conocimiento, o el siglo del conocimiento, donde las nuevas tecnologías, los algoritmos, la vertiginosidad de la información, la pérdida de lo individual, ha asignado a este tiempo, particularmente en la pandemia lo pudimos ver, un cambio tecnológico que se metió en la vida de cada uno de los argentinos y cambió los hábitos. Frente a esto, el peronismo
la política exterior del peronismo siempre tuvo un rasgo de tradición de autonomía. Es decir, el peronismo en América Latina no hizo un seguidismo eurocéntrico o un seguidismo hacia la política de los Estados Unidos, sino que tuvo una visión más bien práctica de su política exterior. Uno basta con contemplar los viajes de ministros argentinos y de los presidentes para poder percibir que la prioridad nunca estuvo puesto en un valor ideológico, sino que la ideología fue el sentido práctico con la que Argentina respaldó su negocio y definió la política exterior. Es decir, la política exterior del peronismo estuvo siempre vinculada a proteger la estructura de negocios de la nación. Este es el sentido práctico que le aporta el peronismo a su toma de decisiones, que le aporta el peronismo cuando uno mira el ciclo de comportamiento político del peronismo. Este es un valor que me parece que a rescatar. La política exterior estuvo vinculada centralmente a los intereses económicos del país. Brasil para mí es un rol decisivo, es decir, no tenemos destino, creo yo, en materia de política exterior, sino es a través de una plataforma común de negociación con Brasil. Lula lo entendió mejor que nadie a esto. De hecho, cuando Brasil tuvo alguna dificultad con el gas, con el precio del gas, dijo que prefería perder recursos económicos, pero no estaba dispuesto a perder el rol de acompañar y de integrar a la región en intereses comunes. De hecho, Néstor Kirchner, hay una época de oro de América Latina, con Hugo Chávez en Venezuela, con Lula en Brasil y con Néstor Kirchner en la Argentina, que plantearon la Unión Sudamericana de Naciones, que en realidad es un proyecto que siempre estuvo latente desde los orígenes de nuestra independencia. La Unión Latinoamericana de Naciones era el sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño que quedó trunco centralmente por esas mismas razones que Alberdi decía. Alberdi decía que no hemos sido capaces de articular intereses comerciales de nuestra nación. Se me ocurre que si uno mira el diseño de la política exterior, hay alguna limitación de comprensión de la realidad, porque Argentina tiene en su constitución definido un sistema federal de gobierno, pero culturalmente quienes forman parte de la conducción de los gobiernos deciden con una mirada que no es de la periferia hacia el centro, sino que precisamente está basada en el centro, desde el cual se mira la periferia. Por eso digo que ha sido un aporte extraordinario el del peronismo, el sentido práctico de la política exterior, porque articuló la política exterior en función de los intereses económicos de la nación. Y acá está el acento que el peronismo en su cultura, en su formación, en su identidad, en su base, en su concepción filosófica, pone al hombre en el centro. En la centralidad del pensamiento del peronismo está el hombre, está el ser argentino, está vivir en comunidad, está vivir en comunidad organizada. Y a la política le toca el rol de definir cómo esa comunidad construye un destino común y cómo esa comunidad en forma organizada va marchando hacia la realización personal y hacia la realización en conjunto de nuestro pueblo. Si uno tuviera que definir este tiempo en el cual pensar la política exterior, sin duda, el crecimiento de población del mundo es un tema. Vamos a tener
estimamos en el año 2030 8.500 millones de habitantes en el planeta, 1.000 millones de personas más que van a demandar alimento que por otro lado van a ser demandados en forma de mejor y mayor calidad y de cuidado y de protección ambiental. Este tiempo está trazado por un proceso de concentración en grandes centros urbanos. Sin duda es una causa estructural de la pobreza, la concentración de la población. Me quiero detener acá en un punto que creo que el principal renunciamiento que hemos hecho los dirigentes de la Argentina, políticos, empresariales, culturales, es renunciar a la conducción y a la organización del territorio. Vivir mejor, tener más espacio para vivir, la reserva de espacios verdes, esa es una decisión que no depende ni del Fondo Monetario ni de afuera, depende de adentro, de la decisión que nosotros tomemos como argentinos. Y si uno mira la política exterior de la Argentina, los países con los que Argentina se relaciona, el tema de la calidad de vida de la población, la relación con el territorio y el cuidado de la tierra es constitutivo. ¿Qué tiene Argentina para aportarle al mundo? Sin duda, el sector agroalimentario argentino constituye uno de las palancas en la cual la política exterior y comercial de la nación se puede centralizar. Por eso es muy importante entrar con Brasil, porque Brasil, por su producción, por su Producto Interno, es parte de las grandes ligas, y Argentina integra, por su condición de productor de alimentos, el G20. Es decir, la nación argentina, si un logro tuvo la política exterior de Néstor Kirchner, es colocar a la Argentina en el G20, estar en el lugar donde se toman las grandes decisiones globales. Otra característica de estas décadas en el cual mirar la política exterior es el cambio de hábitos de consumo o el cambio de patrones de consumo de las naciones, para la cual Argentina debe tener una política exterior y una inteligencia comercial que permita reprogramar la oferta y la posibilidad exportadora en función de ese nuevo cambio de consumo. El otro componente que hoy marca la política exterior de Argentina son las nuevas exigencias por parte de los consumidores. La creciente presión sobre los recursos naturales. Hay una tensión enorme sobre los recursos naturales y sobre la calidad de los recursos naturales de la Argentina. Y las tensiones de origen comercial. Es decir, en el cuadro de la política exterior de Argentina, me parece que estos componentes están bien presentes, sobre todo en la posición geográfica que la Argentina tiene, que si la Argentina sabe presentarlo muy bien a la posición geográfica y busca capitalizar en términos comerciales en su política exterior esta posición geográfica, el valor ambiental que la Argentina tiene, el crédito ambiental que la Argentina tiene que ser sin duda una de las banderas que defina la política exterior de este tiempo. Argentina tiene que venderle al mundo la calidad de lo que el mundo consume y la calidad de su producción. Argentina me parece a mí que está llamado a ser una potencia agrobioindustrial, independientemente del desarrollo en la ciencia, que somos muy buenos. Argentina tiene técnicos para enviar satélites al mundo, lo que Macri llamaba una caja de zapatos. Para nosotros son muchos años de inversión pública. Desarrollo de biotecnología, que es soberanía tecnológica, y una estrategia comercial en función de los servicios que le podemos aportar al mundo,
una estrategia comercial que se apoye también en eso que Argentina le puede aportar al mundo. Los productores argentinos, el sistema tecnológico, los biotecnólogos, realmente son buenos y tienen para aportar esa visión al cambio climático. ¿Cómo se prevé la posición argentina frente al cambio climático? En materia de política exterior, la Alianza por el Cambio Climático forma parte de la agenda internacional. Es decir, la política exterior argentina y la política exterior de nuestros socios comerciales está fijada básicamente en cómo contribuimos y adaptamos los sistemas de producción para mitigar los efectos del recalentamiento global. Y digo esto porque la certificación del sistema de producción argentina, la certificación verde, la posición geográfica de la Argentina, la calidad del ambiente de la Argentina, es un elemento que hoy la política exterior lo discute, lo define y lo pregona. Otra cosa que quiero decir que me parece importante, yo tengo una alta valoración por nuestro servicio exterior. El servicio exterior argentino es muy bueno. La estructura del servicio exterior argentino es muy buena. En tanto y en cuanto uno fije prioridades comerciales, tienen una importantísima capacidad de gestión. No se puede pensar esta etapa de la política exterior sin el servicio del dispositivo que tiene el Estado para representar sus intereses en el exterior. Sin duda, Argentina, decimos, acreedor ambiental, y Argentina en esa condición de acreedor ambiental, porque las naciones desarrolladas que piden mitigación del efecto invernadero son las naciones que han hecho sobre el medio ambiente una agresión extraordinaria, y hoy el tema, la calidad ambiental, termina actuando como un factor fitosanitario para restringir el ingreso de nuestra producción. Por lo tanto, acá también, en la política exterior, cuando le decía de los servicios biotecnológicos que podemos aportar, la forma de mitigar el cambio climático, que es la discusión de las naciones más desarrolladas, una discusión pero que también atraviesa a las naciones que no estamos desarrolladas en los niveles que tienen los grandes jugadores globales, también va a incidir el cambio climático en nuestro país, porque la sequía, la lluvia, este cambio vertiginoso, determina pérdida de productividad. ¿Y cómo resolvemos las naciones del planeta? ¿O qué dice la ciencia sobre la resolución del efecto del cambio climático? Que la respuesta va a estar en la biotecnología, que la biotecnología es la respuesta a garantizar la productividad en zonas marginales afectadas por el cambio climático. Entonces, me parece que en materia de política internacional, la adaptación que Argentina tenga a este mundo que está cambiando va a permitir que Argentina pueda alcanzar, por ejemplo, cumplir la meta de exportar 100.000 millones de dólares. Hace una década, el sector agroalimentario se había planteado proyectar exportar en el 2020 100.000 millones de dólares. Estábamos cerca, en aquel momento estábamos cerca de los 84.000 millones de dólares de nuestras exportaciones. Eso ha bajado, pero el horizonte de llegar a exportar 100.000 millones de dólares es un horizonte absolutamente posible para la Argentina. La inserción de los productos de Argentina en el mundo no va a ser fácil. Va a ser una pelea agresiva, fuerte, con inteligencia comercial. Precisamente porque hay muchos países que estamos compitiendo por los mismos destinos, y los destinos cada vez más selectos. Las nuevas clases medias chinas, por ejemplo, llegaron a pagar una botella de vino argentino $25.000 en un remate. Esto habla de las posibilidades que ofrecen diferentes mercados para los intereses argentinos. Pero me parece que lo más importante en materia de política exterior de Argentina es entender aquello que decía el general Perón: las políticas nacionales se definen a partir
del escenario internacional. Es decir, nunca las políticas internacionales, las políticas nacionales están desarraigadas de la política exterior de nuestro país. Como en la agenda de Argentina estuvo presente el tema Malvinas permanentemente, es un reclamo permanente y constitutivo de nuestra política exterior y una fuerte presencia del dispositivo internacional argentino en todos los ámbitos donde se defendiera las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas tienen un valor histórico, de arraigo y cultural enormemente presente en nuestra generación y en nuestro país. Y nunca Argentina va a renunciar a los reclamos de la titularidad de la soberanía en las islas del Atlántico Sur. Es decir, la política exterior argentina se explica y se entiende a partir de la representación de los intereses por regiones, a partir de la representación de los intereses por regiones y a partir de los intereses que cada región del país tiene, surge un escenario de desarrollo y de cambio de nuevas tecnologías. Una buena noticia, se acaba de conformar el Consejo Agroindustrial Argentino, donde integran 62 cadenas industriales. Digo que es una buena noticia para el país, porque esto va a permitir sistematizar y organizar intereses, pero también tener una mirada más universal. Los peronistas a veces nos encerramos en nuestra propia visión nacional, pero el propio Perón nos obligaba a tener una visión universal, que rescatara las mejores experiencias que en la Argentina podían ser utilizadas. Por eso creo que un debate pendiente en la Argentina es entender para dónde va el mundo y cómo nosotros nos integramos en ese mundo de cambio, que es un mundo de conocimiento, de ciencia, de desarrollo y también de problemas gravemente estructurales en lo social y de una gran discusión sobre la tierra, su uso y su tenencia. Es imposible entender la política exterior de Argentina si no entendemos al Perón del 49 de la comunidad organizada, donde ya Perón va a dar una visión del hombre argentino, de la comunidad y de la necesidad de la búsqueda permanente de la síntesis de experiencias históricas y el aprendizaje de la propia historia para definir el presente. La concepción que el peronismo le aportó a la política argentina le dio sentido que trascendió los tiempos. La política, la filosofía del peronismo, la concepción filosófica del peronismo, la doctrina del peronismo. Cuando nosotros decimos una patria justa, libre y soberana, y definimos esa en nuestra doctrina, estamos diciendo una forma de entender la política argentina, de defender la política y definir la política exterior, y también de decirnos a nosotros por dónde debemos mirar una realidad con una visión más completa, más acabada, y no las parcialidades. La unidad a la cual el Perón del 70 habla, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, está diciendo Perón, me siento más argentino, soy más argentino y soy menos partido, soy menos parte. Quizá lo que tengamos que recuperar hoy es esa capacidad del todo, esa capacidad de mirar al conjunto y de asumir que estamos llamados a conducir los destinos de la Argentina, no de los que piensan como nosotros. Los militantes lo tenemos más en claro que nadie. La necesidad de conducir al conjunto, la necesidad de la unidad del poliedro, donde todas las partes hacen una figura. Si falta una de las partes, se rompe esa figura.
Y esto es importante tenerlo claro. Perón nos dijo que la ideología es a partir de la interpretación de los valores, de los principios, a partir de esos principios, cómo cabalgamos cada época. Y la elección de la montura adecuada con la cual cabalgamos cada época, en la selección precisa, rigurosa, la caracterización precisa del movimiento del mundo, de los intereses comerciales y de la alineación de intereses, nosotros vamos a poder definir nuestra política exterior con más claridad. Yo estoy convencido que la política exterior argentina está indisolublemente vinculada al Mercosur, una visión rioplatense, de la cual se ha escrito mucho, de la cual Metol Ferré ha dicho que Uruguay es la prima hermana de la Argentina y que junto con Brasil nacimos de una placenta común, en una placenta con identidad y con historia. ¿Por qué es importante mirar el proceso histórico en términos de perspectiva histórica? Porque la síntesis hay que buscarla a la hora de defender los intereses de la nación en aquel sendero que se recorrió a través de todos los tiempos. Y la transmisión que se hace de militante a militante, la transmisión verbal, la transmisión histórica, y por eso decía al comienzo la importancia de la militancia, porque la militancia nos permite elegir la montura de cada época. Nosotros creemos que el verdadero gobierno, como lo dijo Perón, o la verdadera democracia, es donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Ahora, para entender lo que el pueblo quiere, para comprender y poder decidir, no solamente tiene que estar la visión de la política exterior, sino que tiene que estar la cercanía militante que te alimenta esa visión y te amplía la comprensión de la mirada. Quizás el enemigo de la política exterior argentina, como el enemigo de la política interior argentina, sea el sectarismo. Mirar como una parte y privarnos la riqueza que aporta al conjunto. Y creo que ese es el rasgo distintivo de los militantes, la comprensión del conjunto. Perón nos decía y nos enseñaba que la principal tarea no es imponer lo que uno piensa, sino construir un camino de síntesis. 50% de lo que uno piensa, 50% de lo que el otro piensa. Lo importante es que ese 1% que diferencia sea definitorio y esa práctica de acuerdo, de entendimiento, de búsqueda de liderazgo y de construcción de horizonte futuro, lo que tiene da es la militancia. No se puede entender, y creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos 35 años de democracia, que se perdió el principal valor de la democracia, que es la representación territorial. Creo que la reforma del año 94 aportó muchas luces en materia de derechos humanos, en materia de incorporación de tratados internacionales, en participar en la universalización y el reconocimiento de derechos universales y hacer lo propio de nuestra Constitución. Pero nos ha debilitado lo que es la principal manda constitucional, que es la representación de los partidos políticos. Y el movimiento obrero vino a cumplir en el peronismo o a suplir en el peronismo lo que el peronismo como espacio institucional de representación política dejó de hacer, que es la formación y la militancia. Muchas veces, esa visión sesgada o ese cerrar las decisiones en grupo, en desmedro del conjunto, termina conspirando con una visión parcial de la política exterior. El peronismo es profundamente práctico. Es humanista, es nacional, es popular, es social, tiene una visión cristiana, pero particularmente es práctico. Porque de lo que se trata es resolver el problema de la gente, resolver el problema de nuestro pueblo. Para nosotros la acción es anterior a la idea, es decir, la idea debe subordinarse a la acción. Ahora, ¿cómo lográs construir una visión si no tenés la acción militante? ¿Cómo lográs definirte y tener una comprensión de los intereses reales para representar en el mundo si uno no tiene una mirada que sea de la periferia para el centro? Y la política exterior se reconoce a partir de reconocer cuáles son los intereses que vos representás. Argentina es una nación agroalimentaria.
Argentina le puede proveer al mundo alimentos. El desafío es cómo hacemos la revolución de generar valor agregado, nuevas tecnologías, de ver las tendencias globales, incorporarlas como propia, por incorporar otras experiencias universales o globales. No perdemos la identidad, enriquecemos nuestra propia identidad. Y quizás hoy nuestro principal llamado como movimiento político, y el movimiento obrero organizado lo tiene, si hay una riqueza que tiene el movimiento obrero, es esa riqueza de entender intereses en juego, sin dogmatismo, con un sentido profundamente práctico. Y ahí está la interpretación de la época. Por eso decía del acuerdo con Brasil. En el acuerdo con Brasil incidió los intereses de la industria automotriz, los intereses de la industria textil, los intereses de sectores de la economía que son decisivos para la Argentina. Miren, la Argentina es de los pocos países del mundo que tiene terminal de autos. 26 países tienen terminales de autos. Argentina es uno de ellos. Y exportamos tecnología. Cuando exportamos las pick-up argentinas que fueron hechas al modelo del desarrollo rural y agropecuario argentino, estamos exportando tecnología y conocimiento. Por eso es tan importante el acuerdo con Brasil. Creo que este siglo va a estar definido, más allá de los gobiernos de cada nación. Lo que es importante, que los compañeros del peronismo recordemos aquello que decía Metol Ferré y ratificaba el Pepe Mujica. Nacimos de la misma placenta. Hay que arbitrar todos los medios, sacrificar todos los intereses para que el acuerdo del Mercosur siga prosperando como una fuerza que vaya organizando los intereses del continente. Por eso es determinante la relación con Brasil. Más allá de su gobierno, es imposible pensar la política exterior argentina sin Brasil. Sobre Estados Unidos, yo creo que hay que tener una visión práctica, profundamente práctica. Cada nación tiene sus intereses y para poder representar y tener una política exterior, uno tiene que tener claro qué intereses quiere representar. Y eso nos tiene que liberar a nosotros como dirigentes o como militantes de prejuicios que nos atan. Nosotros representamos los intereses de nuestro pueblo, no las ideas que nosotros tenemos. Las ideas las construimos a partir de la práctica. Nuestra ideología se enriquece cotidianamente porque la ideología surge de la dinámica de la representación de los intereses de nuestro pueblo, no lo que pensamos. El Papa Francisco va a ser muy claro cuando plantea aquellas líneas de que el todo es superior a las partes, cuando dice superior a la idea es la acción, porque la acción construye el proceso de idea. Y para cabalgar los desafíos de la política exterior de esta época, me parece que es central que la dirigencia política tenga en claro qué intereses quiere representar. Y hay que asumir que si la política quiere representar los intereses de la nación, tiene que hacerse cargo de representar los intereses de los argentinos. Nosotros tenemos un prejuicio con los negocios de los argentinos. Y en ese prejuicio terminamos permitiendo que se desnacionalicen las estructuras estratégicas para el mundo, que Argentina tiene que aportarle al mundo. Cuando promovimos la ley de tierra, que le ponía límite a la inversión estratégica, a la inversión extranjera en la compra de tierra, lo que estábamos defendiendo es un recurso estratégico que nos puede permitir cabalgar tranquilamente el siglo XXI. Pero tenemos que vencer ese límite. Me decía un funcionario, no, yo con el sector privado no hablo. ¿Para qué carajo está la función pública? Si lo que se trata es armonizar intereses. Nuestro mandato histórico es la armonización de los intereses. Tenemos una tradición aristotélica, atomista. Tenemos una concepción filosófica. Nuestro mensaje no es romper intereses. Armonizar intereses significa compatibilizar las mejores energías, las mejores capacidades de convertirlo en destino común. Y ese destino común está en el acierto que tengamos cuando elijamos la estrategia internacional. Por eso nunca la política de la nación debe estar desvinculada de la política exterior, pero tampoco la política exterior debe estar desvinculada de los intereses
de los diferentes sectores de nuestra nación. Si hay algo enemiga, me parece a mí, de la política exterior sustentable, razonable, es pensar que con la política exterior se puede hacer ideología. La política exterior tiene que estar centrada en conservar la dignidad nacional, los intereses regionales, pero a partir de la agenda de intereses de los argentinos. Es un paso, creo que nos interpela a asumir que nosotros tenemos que representar intereses. Si un dirigente gremial no patalea, es porque no representa ningún interés. Si un empresario no reclama para su sector, no es empresario. Si no se quejan por los reclamos sectoriales, el problema es la capacidad de armonización, esos intereses y convertirlo en destino común. Me parece que esta es la clave para mirar la política exterior. Con esto cierro. No podemos mirar la política exterior si no tenemos esta vocación de armonizar intereses, que no significa un diálogo de marmota, de debilidad. Al contrario, significa la fortaleza en la certeza que uno tiene a partir de esta vocación de armonizar intereses, la certeza que está defendiendo el interés de la patria. Y el interés de la patria, quizás el principal mandato que nos dejara el general Perón, primero está la patria, por sobre cualquier otro valor. Entiendo humildemente, por mi experiencia militante todos estos años, que el movimiento obrero todavía sigue siendo un espacio donde alimentar esta visión de armonización y de organización de los intereses de la nación. Muchas gracias. Gracias, Julián. Excelente posición. La verdad que un panorama extraordinario de tu experiencia como militante, como funcionario, como compañero de tantos años. Antes de pasar a las preguntas, hago una pequeña reflexión que te va a servir también para agregarla a esa excelente posición que haces. Perón citaba a Disraeli, que era el ministro del Foreign Office del Reino Unido, diciendo, las naciones no tienen, no tienen amigos ni enemigos. Las naciones lo que tienen son intereses permanentes. Esa es una linda definición de este pragmatismo con que vos definís la representación de intereses. Y otra cosa importante que tiene que ver ahora con lo del 17 de octubre y la marcha que van a hacer los compañeros de la CGT, marcando para mí un hito importantísimo, poniendo nuevamente a la columna vertebral en el camino de su gran potencialidad, es que el 17 de octubre del 45, Julián, compañeras y compañeros, cuando Perón hizo su discurso, digamos, inaugural ante los cientos de miles de trabajadores que reclamaban su presencia, dice, sobre la unidad de los trabajadores, sobre la hermandad de los trabajadores, hemos de construir en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Y lo que vos acabás de decir, Julián, es exactamente eso. Nosotros tenemos que representar la unidad de los argentinos, los intereses de todos los argentinos, de los que nos quieren y de los que no nos quieren. Se puede gobernar a todos. El mandato es gobernar a todos los intereses de todos. Por eso explicaste de una manera sintética, extraordinaria, cuál es el rol de la política. Conciliar armoniosamente los intereses de todos los sectores, de los trabajadores, de los empresarios, de los que aún hoy no tienen trabajo y que necesitan de nuestro amor y de nuestra caridad y de nuestra asistencia, de todos los argentinos. Así que agradecerte, Julián, y déjame decirte simplemente esto y ya le paso a Kelly las preguntas. Esta reunión la organizamos conjuntamente con el grupo Descartes, que conduce Cacho Cuartango, Aldo Carreras, y del cual se encuentra presente el compañero Juan Córdoba, que es diputado provincial de Jujuy. El grupo Convergencia del siglo XXI están presentes el compañero Juan Carlos Herrera, un conocido profesor de todos nosotros, Raúl Sánchez Santelo también, de la Universidad de 3 de Febrero, Luis Tibiletti, que también forma parte del grupo Convergencia. Del Centro de Estudios Laborales, Tomás Mereles y Luis Cáceres, el secretario general de Ladrilleros. De Juventud Sindical está presente Horacio Calculi, que es el compañero que te dio la bienvenida, el grupo Chuquisaca, Federico Zabisky, Juan Manuel Valdés, y bueno, y del IFAP está Kelly, Daniel Romero, Mar El Cadri,
Orlando Olmo, Sabdo y un montón de compañeros que te seguimos de hace mucho tiempo. Así que, diciendo todo eso y agradeciéndote, le paso a Kelly para que te pase las preguntas que los compañeros han hecho a través del chat. Gracias, Julián. Bueno, nuevamente agradecerte, Julián, y la verdad que en tu exposición ratificaste una mirada estratégica que para nosotros la verdad que constituye un aporte esencial. Y la verdad que eso nos pone también, nos pone muy felices de que vos retomes la conducción de un sector que es protagonista de la posición estratégica de la Argentina, porque necesitábamos que ese sector adquiriera vigor y presencia en el diseño de la política argentina. En ese sentido, mi primer transmisión no es de una pregunta, sino de un comentario, y pedirte a vos también alguna consideración sobre un comentario que hizo el compañero Juan Carlos Herrera de Convergencia sobre el plan estratégico agroalimentario y agroindustrial que vos diseñaste o condujiste para el proceso 2010-2020, que el otro día cuando se hizo el acto donde se remitió al Congreso el proyecto de ley para esta cadena agroalimentaria, vos precisamente retomaste esa iniciativa, la pusiste en valor como para formular o encuadrar esta propuesta dentro del marco de esa tarea de planificación que se había hecho y que para nosotros la verdad que es muy importante porque somos herederos de una cultura de la planificación y difícilmente la militancia pueda ser vocero de las políticas del gobierno si esas políticas no están articuladas en un proceso, digamos, que nosotros podamos tomar conocimiento, difundirlas, hacerlas propias, etc. Así que, bueno, nada, era retomar el reconocimiento a lo que fue ese aporte y ver, además del proyecto de ley que remitiste, cuál es tu idea sobre la continuidad de ese proceso de planificación. Si hablamos del mismo Juan Carlos Herrera, seguramente. Yo aprendí de él en el diálogo argentino, un ejercicio mayúsculo de conducción política, de articulación de intereses, que fue en realidad lo que inspiró aquel proyecto del Plan Estratégico 2010-2020. Es decir, esto responde, bueno, nosotros somos hijos de los planes quinquenales. A nosotros, a todos nos quedó en nuestra cabeza la impronta con que Perón se anticipaba a los tiempos por venir. Me parece que planificar te permite organizadamente anticiparte a los tiempos por venir. Muchas cosas se cumplieron, en el medio estuvo lo que todos los militantes decimos, la pandemia del macrismo, con su impronta de libre mercado, con su ideología del libre mercado, que lo único que hizo fue transferir recursos del sistema financiero a pocos grupos y quedar sobre la espalda del pueblo argentino un endeudamiento que nos va a costar varias décadas desprendernos de él. Una ideología, una forma de concebir la libertad económica que ningún país seriamente la practica. Por eso mi agradecimiento a Juan Carlos, porque fue un docente, un pedagogo docente en la forma de ver la articulación de intereses. Estamos proyectando el Consejo Agroindustrial, para que se entienda, fue un poco la etapa superior de salir de la discusión con las 4 entidades en aquel momento y abrir una visión más industrial de la producción primaria, convencido que el salto que había que dar era industrializar la ruralidad, financiar la industrialización de la ruralidad en origen y tratar de venderle al mundo no productos primarios, sino tratar de venderle al mundo alimento para personas. El gran desafío que
que aquello que nosotros teníamos, es convertir la oferta exportadora de la Argentina en oferta exportadora que llegara a la góndola de los supermercados de los países compradores. Es todo un proceso lento, hay una tensión muy fuerte, hubo algunos datos que son preocupantes. La concentración en la tenencia de tierra es un problema en la Argentina, básicamente porque intervinieron en el sector actores del sistema financiero. Esto dio como resultado el despoblamiento del campo argentino, un proceso de mayor concentración de riqueza y una pérdida de lo que es la cultura vinculada al trabajo de la tierra. Hoy vengo recién de una cosa que me permitió, agradecerle al peronismo esta enseñanza de planificación de la cosa, lo que hacemos los militantes. Yo siempre rescataba de vos, Kelly, tu capacidad ordenada, tu método. Y ese método permitía, en las cosas chicas y en las cosas grandes, anticiparse a las cosas. Cuando uno tiene un método y un recorrido, Perón nos decía que lo más importante no es la idea, sino la acción. No la concepción de las cosas, sino esas cosas hacerlas. Bueno, creo que se sentaron las bases de tener una mirada que nos proyecte a todos. Y ahí nos pusimos de acuerdo. Es decir, yo creo que la virtud que tuvo ese plan, como el diálogo argentino, ese plan, es que todos pudimos pensar un destino común. Salimos de la mirada de la coyuntura, donde a veces no se sabe lo que se discute. Por eso es central el método de cómo se registra la participación, porque todo lo que queremos es sentirnos parte. Ahora, tenemos que lograr lo mismo, ese mismo método, me parece, que quienes tienen la función de ser dirigentes, de conducir las estructuras partidarias, de organizar la discusión de la militancia. Si no transmitimos la construcción de sentido, lo que está en crisis es la pelea por la construcción del sentido. Si abandonamos un método de militancia y de transmitir las cosas, naturalmente lo que vamos a perder es la pérdida de la construcción de sentido. Digo como experiencia una que me tocó. Hay una vieja discusión en el sector que está vinculado. El sector no quiere escuchar hablar de saldo exportable. Dice, hay que exportar todo, hay que exportar todo. Venga, pero nosotros no podemos importar maíz, trigo o carne. El otro día, escuchando, leyendo, se nos ocurrió escribir que para un peronista, la carne, el trigo con la cual se hace el pan y el maíz con la cual se convierten las proteínas, son bienes culturales de consumo popular. Se enojaron. Gritan como chancho degollado. No es que estamos poniendo medidas coercitivas, estamos definiendo en el sistema alimentario nacional por dónde vamos a poner prioridades. Por supuesto que queremos negocio, por supuesto que queremos mercado, pero también tenemos que defender el mercado y el acceso al consumo de la población argentina. Eso no nos pone en contra de la productividad, eso no nos pone en contra del nuevo mercado. Nosotros, cuando tomamos las medidas, hacemos consulta previa con nuestro servicio exterior, en los países que nos compran, etc. Pero en realidad, como no militamos, como no tenemos un espacio militante, el discurso que entra y la construcción del sentido que entra es la que los hace, a veces ni siquiera intereses, lo hace la velocidad de la comunicación, donde no hay tiempo a formar opinión. Entonces cualquiera escribe cualquier cosa, se pelea por los títulos. La única manera de ganar esta pelea es la militancia organizada con un método, que incorpore las nuevas tecnologías, sí, pero la militancia al fin, porque está la pelea de la construcción de sentido. Esto hay que darlo en todos los frentes. No hay que tener miedo a hablar. Es más, cuando piensan en contra, hay que ir a hablar a esos lugares. Nosotros estamos convencidos. Nos alcanza con nuestra doctrina. Hay que ir a convencer a quienes piensan diferente. Y esto es lo que Perón alguna vez nos dijo, lo que dice el profesor Carrera, la estrategia de la aproximación indirecta. ¿Cómo vamos a convencer al otro que piensa diferente si no nos sentamos con el otro? Por eso no somos liberales nosotros. Por eso no somos socialdemócratas. Somos peronistas, tenemos una comprensión universal con un sentido profundamente nacional. Me parece que el desafío de este momento para salir de esta coyuntura y de esta dificultad electoral
es que nos dejemos de hablar entre nosotros. Vayamos a hablar a los que no están convencidos. Es la única manera de poder construir una mayoría que nos dé el poder popular para tomar las decisiones que necesitamos. Bárbaro, totalmente de acuerdo. Y además te agradezco las menciones que haces a nuestra militancia en común. Te hago unas 3 preguntas que formularon Sánchez Santelo de Convergencia y algunos compañeros del grupo de Cacho Cuartango, y están asociadas al tema de la relación con los territorios. Una está referida a los cinturones verdes, digamos, la idea de reactivar la producción de pequeños productores, cooperativas, a través del mantenimiento de cinturón o creación de cinturones verdes de producción hortícola alrededor de las ciudades. ¿Cómo lo ves? ¿Qué grado de impulso pensás que esto puede tener en la política que tenemos que desarrollar? El otro tema está referido al primero que encaraste en tu nueva etapa de gestión, que es, y que recién de algún modo algo mencionaste, pero que tiene que ver con la forma de gestionar la relación con los frigoríficos para que no sea el lucro o la maximización de la ganancia vía exportación la única condición que determine su nivel de producción y lo que ofertan y el precio con el que ofertan en el mercado interno, ¿no? Esto que vos decís, priorizar además lo que es la necesidad de alimento de nuestro propio pueblo y sus condiciones y características culturales. Otro aspecto que también mencionaste vinculado al territorio, que es el de la financiarización, que estuvo asociado al proceso de sojización, digamos, ¿no? Y que generó, como bien vos lo señalaste, una gran emigración de población desde el campo hacia las ciudades intermedias de la Argentina o áreas metropolitanas. Y finalmente el aspecto de la desertificación del suelo, del espacio, digamos, en algunas regiones como también la región pampeana. Aspectos que hacen al cuidado del territorio, a su organización, a la idea que hay de ordenamiento del territorio. Bien. Si podés hacernos algún comentario al respecto. Son 4 preguntas. Sí. Vinculada a los cinturones verdes. Por supuesto que en el diseño de las políticas públicas del Ministerio, de hecho, el presidente creó la Secretaría de Agricultura Familiar, dándole un valor importante. Yo creo que los cinturones verdes hay 2 cosas que resolver y que vamos a meternos de lleno. Los cinturones verdes son centrales, incluso la organización de mercados concentradores de estos cinturones verdes. Ahí tenemos 2 problemas. Uno es la ley de arrendamiento, que los productores de los cinturones verdes son inquilinos de 1 hectárea o 2 hectáreas en la cual trabajan y tienen mucha incertidumbre si le van a renovar al año siguiente el contrato de alquiler. Nosotros tenemos pensado, vamos a estudiar la forma, de diseñar un plan de financiamiento para que los productores de lo que se denominaría la agricultura familiar puedan tener un programa de financiamiento para ser dueños de esas hectáreas que trabajan, de esas tierras que trabajan. Este es uno de los principales desafíos que nosotros nos encontramos. Consolidar ese modelo de producción, que incluso me parece que vinculado al sistema de producción de agricultura familiar de cinturones verdes, va a ser una contribución muy importante a la agroecología, a la calidad de los alimentos.
Por lo tanto, la respuesta es, va a ser central en la definición del modelo de desarrollo, no de políticas marginales secundarias, sino del modelo de desarrollo, consolidar ese modelo productivo. Porque también entendemos que es una forma de achicar los extraordinarios costos logísticos que tienen las enormes distancias que la Argentina tiene de los alimentos. Sobre la forma de gestionar de los frigoríficos. Yo tengo una visión particular sobre el tema y me meto de lleno en el tema de la carne. Lo primero que quiero decirle, para que ustedes tengan una idea en datos, el año 2020, bajo la presidencia de Alberto, fue el año de mayor exportación de carne de la historia de la Argentina. Se exportaron 903.000 toneladas de carne. El primer semestre de este año había alcanzado niveles donde Argentina iba a estar por sobre esos niveles de exportación de carne. ¿Esto qué representaba para la Argentina? Independientemente que eran ingresos de divisa de los nuevos mercados, particularmente el chino, el aumento de los alimentos a nivel global, que la FAO indica en un 30%, pero en productos como la carne fue aún más, que China iba a actuar como un enorme aspirador de nuestro sistema productivo. ¿Cuál fue el problema del diseño de la política comercial nacional? La reforma del Código Civil trajo la simplificación en la constitución de sociedades e independientemente de los frigoríficos, se construyeron y constituyeron sociedades que exportaban sin industrializar, sin historia, sin respaldo, y en realidad eran operaciones que permitían lavar divisas. Es decir, se exportaba a un valor muy bajo, dejando parte de esa exportación en mercados llamados paraísos fiscales, y hubo una evasión por el orden cercana en este periodo a los 1.000 millones de dólares. Cuando se tomó la decisión, para mí muy acertada, la resolución 5 del 2021, lo que hizo fue parar la exportación y ordenar la exportación para el segundo semestre. Fíjense que nosotros teníamos en el año 2020 113 empresas que exportaban. 51, en el 2021 61. Plantas frigoríficas que exportaban. En el 2020 43, en el 21 38. Exportadores sin planta eran en el año 20 60, quedaron 23. Esto que uno podría decir tiene dos lecturas. ¿Participaron menos actores? No, se ordenaron los actores. Nosotros como peronistas creemos en el proceso de industrialización. Por lo tanto, el proceso de comercialización, porque tiene trabajadores en blanco, porque pagan impuestos, porque establecimos un precio de referencia de la carne, cosa que no tenía. Establecimos lo que puede ser un peso, un valor de referencia para el cual calcular las exportaciones. Fijamos un valor de referencia, eso permitió recuperar inmediatamente 300 millones de dólares de la exportación. Y lo segundo, ¿a quién privilegiamos? ¿Al modelo del mercado que cualquiera organice una sociedad y exporta, o al modelo de industrialización? Yo particularmente, en una decisión conceptual, creo que hay que poner en cabeza del negocio a quienes industrializan, invierten, toman empleados y pagan impuestos, y hacer una preferencia por sobre la distribución territorial de esos frigoríficos, permitir desarrollar la capacidad exportadora de aquellos frigoríficos que están en zonas marginales, caso Santiago del Estero, caso Provincia de La Pampa, caso Río Negro. La productividad, es decir, hay una relación en la ganadería, y esto es importante que se entienda, y esta es tarea de la fijación de políticas públicas. Cuando nosotros definimos bienes culturales de consumo populares, la ganadería tiene un límite que está vinculado a la cantidad de cabezas que la Argentina tiene. La Argentina tiene 53.500.000 cabezas de ganado al 31 de diciembre del 2020. Tiene el peso de faena más bajo de toda la historia y tiene un nivel de productividad del 62%.
El consumo interno de carne de los argentinos en la época de Macri bajó en 8 kilos casi, 8 kilos. Cuando dejamos el gobierno estaba en 58 kilos el consumo de carne, cuando lo entregó Macri estaba en 50. Esto se vio reflejado en un aumento de las exportaciones. El criterio que estamos fijando y que es producto de una gran discusión es que lo que se define como saldo exportable tiene que estar vinculado a esta relación entre cantidad de cabezas de ganado, peso de faena, productividad en la preñez, es decir, en la reproducción, el consumo interno, y de ahí arroja el saldo exportable. La media internacional de exportación de carne en el mundo, según la última información de Luzda, que es información para el mundo de los negocios, habla que el mundo exporta el 17% de lo que produce. Argentina exportó el 29%. Nosotros tenemos una evaluación técnica del INTA, el SENASA y las facultades de veterinaria, que el nivel de exportación de la Argentina, a partir del cual empieza a saltar la térmica, es entre el 22 y el 24. Cuando uno exporta más que eso, lo que empieza a exportar es vaca con capacidad reproductiva, es decir, vaca preñada. ¿Por dónde debe ir el tema de la carne? Ir aumentando gradualmente el peso de la faena. Debemos ir ganando volumen de carne porque no tenemos mayor capacidad para tener más ganadería. La agricultura, y ahora voy al tema de la agricultura sobre lo que se denomina el proceso de sojización en la Argentina, ha avanzado sobre 10 millones de hectáreas. Lo que quiero comentar, que fue el general Perón quien trajo a la soja a la Argentina. Es decir, pero hay dos cosas que me parece importante. La primera, la Argentina hace 30 años que incorporó la práctica de siembra directa. Esto tuvo un efecto de recuperación importantísimo sobre el suelo y le ganó a las naciones desarrolladas 30 años en el cuidado del suelo. Lo que sí creo que fracasamos como Estado, es que no tuvimos una política de fijación, deforestación sobre los lotes que fueron afectados por la sojización. Fue tan alta la rentabilidad que se desmontó todo lo posible, todas las barreras contra los vientos, todas las barreras de protección fueron eliminadas, incluso la construcción de casas y de viviendas, y todo eso se convirtieron, hasta las propias banquinas, en terreno donde se produjo. Pero respecto al sistema productivo, el sistema productivo argentino es de los más competitivos, el más competitivo a nivel global y cuidado del suelo. La siembra directa, liderada por APRESIC, significó ganar 30 años en el cuidado ambiental. Cuando hablamos de una agricultura sustentable, estamos hablando precisamente del sistema de siembra directa. Con relación a lo frigorífico, en realidad no fueron los que determinaron el aumento del precio de la carne. Los que determinaron el aumento del precio de la carne fueron estas 50, 60 empresas que en realidad, como al productor no le daban seguridad, le pagaban un precio más alto que lo que pagaba el frigorífico. El frigorífico tiene una forma de pago a 30 días. Estos operadores sin planta pagaban un precio más alto y de contado. Esto hizo que el precio de la carne tuviera un impacto altísimo. Por eso lo que empezamos a tratar de hacer es despejar a todos estos grupos exportadores que no tienen planta, que no industrializan, porque fueron los que enloquecieron al mercado, en los cuales también intervinieron capitales chinos, por eso el estrago del libre mercado. Las políticas de lo que hace al consumo popular, a un bien cultural del consumo popular, tiene que tener pautas de organización y su comercio tal. No hay ninguna nación que no lo tenga. Entonces nuestra filosofía es privilegiemos a aquellos que industrializan. Dos comentarios más respecto de Uruguay y respecto de Brasil. Argentina tiene 53, este año debe mandar unos 54 millones de cabezas de ganado, este año.
tenemos 45, 46 millones de habitantes, es decir, hay una relación un poco más de 1 a 1 en la cantidad de animal por persona. Brasil tiene 200 millones de cabezas de ganado y 220 millones de población. Pero tiene una diferencia Brasil, que todos hablan de las bondades de Brasil. El pueblo brasileño no consume la carne. Lula cuando sale a pegar el grito, no podemos privar a los brasileros de la carne, es precisamente porque se exporta todo. Lo que nosotros tenemos que garantizar para que el pueblo argentino pueda consumir lo que es un valor de sus proteínas. De 115 kilos de proteína que consume la población argentina, hoy la carne debe constituir el 40-42% de ese complejo. Pero el pueblo tiene derecho a consumir algo que en la Argentina se produce. Respecto de Uruguay, la ganadería de Uruguay. El problema que tiene Uruguay, el gran problema de Uruguay, es que su industria frigorífica no es una industria frigorífica nacional. Es una industria frigorífica absolutamente desnacionalizada y que responde a los intereses de Brasil. ¿Qué tiene de diferente la Argentina? Que tiene empresarios nacionales al frente. Que el 80% de la industria frigorífica argentina está en manos de argentinos. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en algunos conceptos. Las cosas que los argentinos hacemos bien, que el mundo la valore y que vienen por ella, no sea cosa que en nombre del progresismo cultural estemos conspirando contra nuestros propios intereses. Por eso yo le hablaba que hay que tener el coraje de representar a los verdaderos intereses de la nación. Un frigorífico en manos de argentinos es un interés. Después veo cómo le establezco pauta. El problema es cuando yo Estado no regulo o no establezco pautas que ordenen. Pero es bueno que haya un proceso de desarrollo de la industrialización. Estoy convencido que es bueno. Lo que ha pasado este año, que por primera vez, por segundo año, la Argentina produjo más maíz que soja. Y este es un dato novedoso e interesante. La discusión, fíjense cómo actúan los sectores. Es una discusión que vengo de dar hace recién, antes de meterme en el Zoom, venía esa discusión. Se había definido que lo que exportaban era 38 millones de toneladas, 38 millones y medio de toneladas de maíz. Cuando superaban este margen, es decir, hay 8 millones todavía que no se embarcaron de toneladas de maíz, yo le digo a los exportadores, tengo 3 opciones. Opción 1, les cierro las exportaciones y le doy la razón a todos los que me putean y los que nos putean por intervencionistas, cosa que no somos. Intervencionistas sería si nos metemos en el negocio. Lo que estamos garantizando es el abastecimiento interno. Si le suspendiera el registro o le pido que me identifiquen fecha de embarque. Cuando le decimos, necesito que me identifiquen en el organismo comercial fecha de embarque y operación cierta, lo que estoy haciendo es que se descargue ese millón de toneladas y tratar de llegar a la próxima cosecha, que es en el mes de marzo. Pero para que ustedes tengan idea cómo funciona el negocio del grano, para la próxima cosecha ya declararon 6 millones y medio de toneladas, para la próxima cosecha. Y para el trigo, que todavía no se juntó y no empezó la cosecha, ya han declarado 10 millones de toneladas de trigo. ¿Qué significa esto? Que hay una competencia feroz por el comercio de grano. Tenemos que intentar lograr que las empresas nacionales tengan mayor participación en el comercio exterior de grano. Este es un desafío de la política en los próximos años. El tema de certificación de suelo, bueno, más o menos lo dije con el tema de siembra directa y el tema siembra de la financiarización. El tema de la financiarización, no llegó el tema de la financiarización por la soja, porque en realidad el productor de soja lo que hizo fue invertir, comprar departamentos, una inversión desordenada, pero el proceso de financiarización fue por las grandes rentabilidades que tuvo el sistema financiero, por las grandes tasas de intereses y por la burbuja del año 2008 que hizo explotar al sistema americano por lo sano y se pudo recomponer porque ellos son los que emiten moneda. Es decir, no hay ninguna relación entre el sistema de producción de soja en la Argentina con el sistema de financiarización. Bárbaro. Ya que mencionaste lo de la soja, el ingreso durante el peronismo, aprovecho y hacemos un pequeño homenaje
al compañero Armando Palau, que fue quien ingresó la soja a la República Argentina y que además nos formó y formó tantos cuadros en la política agropecuaria nacional, con su modelo de producción total y bueno, y el privilegio que pudimos tener de acompañarlo en sus últimos años de vida y ejemplo de militancia y de lucha. Te hago un comentario del compañero Roberto Gómez, que es del grupo Descartes. Él está muy de Quequén Necochea, donde se pasó los 5 y al cierre de casi todas las plantas de procesamiento que había de anchoita en la región. ¿Vos ves alguna capacidad de reactivar el puerto de Quequén desde el punto de vista de la pesca de anchoita, costera, la pesca sobre el río de la Plata? Vos sabés que no te escuché bien porque se cortó la transmisión en un momento. Si me podés reformular la pregunta. ¿Cómo no? La pregunta está referida, el compañero comenta sobre la crisis que atraviesa el sector pesquero de la zona de Quequén Necochea, que es pesca costera, fundamentalmente anchoita, que solía ser la principal actividad. Y entonces pasaron de 70 lanchas amarillas a solo 5 y prácticamente la desaparición de todas las plantas de procesamiento que solía haber. Pregunta si va a haber alguna política de reactivación pesquera para esa región. Desconozco puntualmente el tema. Hace 15 días que... Te lo dejamos como inquietud. Pero lo tomo como inquietud para consultarlo y para verlo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, y después el compañero Mario Krieger, el tema de, digamos, tu proyecto en la gestión anterior de industrializar la agricultura en el propio territorio, volvía a poner en valor 100 ciudades del interior y a reimpulsar su capacidad productiva a través de ese mecanismo de industrialización in situ, digamos, ¿no? Digamos, seguís apostando a ese proyecto, que sería un proyecto que permitiría recuperarlo, digamos, darle centralidad a lo que se transformó en la periferia para la Argentina. Tengo que, después de esta pregunta, tengo una comunicación con FAO. Pido perdón y disculpas, pero... Entonces, con eso nos despedimos. Quiero decirle lo que pienso. Creo que el modelo de Estado que los argentinos diseñamos en la Constitución de 1853 definitivamente fracasó y no cumplió con los propósitos para el cual fue creado el Estado argentino. Me parece que hay que pensar un nuevo Estado. Estoy convencido que basta ver lo que pasó en Capital, donde hay edificio más edificio más edificio, donde la financiarización y la rentabilidad y el mercantilismo se impuso sobre prácticas y arquitectura de una de las ciudades más hermosas de América Latina, la han convertido en un fenomenal negocio inmobiliario. Creo que esto conspira contra la calidad de vida de la gente. Lo que pasa en el conurbano, lo que pasa en Capital Federal, realmente es el certificado de cada vez vamos a vivir peor. Si no tenemos una política de ordenamiento urbano, por eso decía, me parece que el principal desafío que tenemos es la gestión del territorio. Es decir, la dirigencia política me parece a mí, estoy convencido yo particularmente, pero creo que el principal desafío es retomar el ordenamiento territorial y la conducción de las políticas de ordenamiento del territorio si queremos hacer de este siglo un siglo donde los argentinos vivan un poco mejor. Yo estoy convencido que, y no es el desmedro de Capital Federal de mucho menos, pero que el Estado central está constituido por hombres y mujeres que viven, se forman y no conocen las periferias, porque geográficamente nacieron en un lugar, se formaron y se reproducen en su cultura y a la hora de la toma de decisiones. Yo desde hace tiempo estoy convencido que
la capital para los desarrollos de este siglo debe estar puesta en el Norte Grande. Me parece que el escenario es una salida al Pacífico y una integración de infraestructura y logística mucho más cercana al Mercosur. Esto es una decisión política y esto es un debate que me parece que más temprano o más tarde la dirigencia política lo va a tener que dar, aún en plena crisis, porque la forma de resolver las grandes crisis es construyendo nuevos horizontes. Argentina tiene que pensar nuevo diseño de ciudades. ¿Cuánto hace que no creamos una ciudad en la Argentina? Mi generación no conoce la creación de ciudades. Tenemos que volver a una impronta de reordenamiento del territorio. Tenemos que discutir el modelo de desarrollo a partir del ordenamiento del territorio. Si esta discusión no se da, es muy difícil que la política tenga capacidad de resolver la armonización de todos los intereses, porque hoy hay muchos hermanos argentinos que viven en condiciones absolutamente indignas. Es indignante que en el país de las tierras haya hermanos que sean nómades, que tengan que vivir de un asentamiento a otro y que la única respuesta sea la policial. Es decir, yo creo que el peronismo tiene mucha más densidad histórica para tener una política donde podamos decir, discutir, llevar adelante una nueva definición del modelo de desarrollo y tener un diseño de políticas públicas. Pero esto lo vamos a hacer si somos capaces de incorporar las miradas de las periferias. Me parece que las miradas de las periferias nos están dando señales enormes de que este modelo explotó, que este modelo de concentración poblacional que tenemos es la causal generadora de fabricar pobres, pésima calidad de vida y excluidos. Entonces, en algún punto, las soluciones de parche son absolutamente transitorias. Me parece que tenemos que tener una mirada que dé vuelta la mirada y una dirigencia que asuma como propio la conducción del territorio, marque nuevos horizontes, marque nuevas estrategias de crecimiento. No es eurocéntrica donde se definen los intereses de la Argentina. Pasamos del Atlántico al Pacífico. Por lo tanto, si Perón nos dijo que la política exterior define la política interior, tenemos que repensar una nueva cultura política basada en una mirada que recupere al Pacífico y al Mercosur y una dirigencia que pueda tener la frescura de una mirada más federal, más plural. Me parece que nosotros, me incluyo, porque yo soy de Chacabuco a 200 kilómetros, me parece que nosotros tenemos una mirada muy sesgada en los intereses de lo que pasa en esta enorme gran ciudad que es capital federal y los grandes centros urbanos, y no por casualidad Artigas decía en su mandato del año 1813 a sus convencionales constituyentes: construyan la capital en cualquier lugar, pero que no sea el puerto. Me parece que tenemos que volver a redefinir qué Estado queremos a partir de cómo queremos organizar el territorio, y eso va a permitir ordenar una perspectiva nueva de las próximas décadas. Les agradezco, sigo pensando lo mismo sobre la industrialización de la ruralidad, creo que es el gran desafío, y bueno, un fuerte abrazo militante y nos encontraremos todos en la marcha. Muchísimas gracias, Julián, por nosotros que te conocemos, que valoramos además tu capacidad y tu vocación de gestión. Te deseamos muchísimo éxito en esta etapa de gestión, pero sobre todo, además, te agradecemos por los cientos de compañeros jóvenes que han podido participar de esta charla y que tienen así la posibilidad de aproximarse al pensamiento y a la capacidad de un importante dirigente peronista como sos vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos, Javier. Viva Perón. Gracias, Julián. Millones de gracias. Viva Perón. Hasta el lunes. Muchas gracias, Julián. Nos vemos todos el lunes. Chao, antes de cerrar, si les parece, Sí. Tenemos un videíto que mandó el compañero Martín Guzmán desde Washington. ¿Te parece, Adrián? ¿Podremos pasarlo? Acabamos de terminar una reunión con autoridades y funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos. Fue un encuentro productivo y quedamos en continuar el diálogo para lo que es un proceso de negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en el cual Estados Unidos tiene un rol clave porque es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué estamos llevando adelante este proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Recordemos,
entre el año 2018 y el año 2019, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones, hasta que el presidente Alberto Fernández dijo basta. Basta, porque esto le está haciendo un enorme daño a la Argentina. Ese dinero, lamentablemente, no se utilizó en mejorar la capacidad productiva de la Argentina. Y lo que hoy nos quedó es la deuda. Y no nos quedó capacidad para hacer frente a esos compromisos. Lo que estamos buscando es poder refinanciar esas deudas, para no tener que enfrentar una situación en la que la Argentina haya más escasez de dólares. Porque cuando faltan los dólares, hay más inflación, hay menos actividad y hay menos empleo en la Argentina. Es por eso que buscamos llegar a un acuerdo que nos permita poder seguir en un sendero de resolver los problemas de la economía argentina. Y es así que tenemos que hablar con cada uno de los accionistas que luego van a votar sobre la propuesta que desde el gobierno argentino haremos al Fondo Monetario Internacional para poder efectivamente acordar este refinanciamiento que buscamos y así poder seguir construyendo condiciones que le permitan a la economía argentina transitar el sendero de la recuperación con creación de empleo, creación de trabajo, con agregación de valor en la economía y con mayor estabilidad, lo que llamamos poder tranquilizar a nuestra economía. Bueno, ahora sí nos despedimos, pero nos pareció muy importante transmitirles un mensaje que es reciente, nos acaba de llegar, y sobre una tarea que está haciendo el ministro de Economía, a la que se sumará mañana el jefe de gabinete, y que es central para resolver la política de nuestra gestión a partir de la enorme herencia de crisis que todavía no hemos podido terminar de atender, digamos, desde el gobierno del macrismo. Tenemos doble crisis, tuvimos la crisis heredada del macrismo más la crisis de la pandemia. Estamos saliendo de la crisis de la pandemia, pero nos queda todavía la carga gravosa de la crisis del macrismo, y era importante que un protagonista que está trabajando muy arduamente para tratar de resolver esa situación, y que se comunicó con la militancia para que todos transmitamos un mensaje, pudiera llegar hasta todos ustedes con tanta rapidez. Ahora, muchas gracias. El lunes todos acompañamos al movimiento obrero, a nuestros trabajadores, y vamos a celebrar este nuevo aniversario del 17 de octubre. Y el miércoles que viene, compañeros, a las 5 de la tarde, el compañero Héctor Daer, uno de los cosecretarios de la actual CGT, va a hacer uso de la palabra en este curso. Así que nos vemos el lunes con el movimiento obrero, y el miércoles con Héctor Daer en el curso de siempre. Un abrazo a todas y a todos los compañeros. ¡Y viva Perón! ¡Viva!